Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la conferencia Psicología en tiempos de la inteligencia artificial generativa, un cambio de era en la práctica profesional, organizada por el Grupo de Trabajo de Psicología y la Junta del Gobierno de COP. Antes de comenzar, os recordamos que la actividad tendrá una duración de 2 horas, con una primera parte de ponencia y un espacio final destinado al turno de preguntas. La actividad será impartida por Manuel Armayones y coordinada por Antoni Baena. Antoni Baena es psicólogo, doctor en investigación psicológica, director del máster en salud digital y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Cataluña. También es miembro del grupo de investigación DIGEL Lab de la misma universidad. Es especialista en el tratamiento y control del tabaquismo y pionero en el uso de las TIC en su tratamiento en España, en la Unidad de Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología. Su principal interés es la salud digital, la ética, la deontología en el uso de las TIC en salud, la alfabetización digital, el empoderamiento del paciente, la co-creación, los procesos de atención en línea y el control del tabaquismo, así como otros aspectos de salud pública. También es coordinador de la Comisión de Psicología del COP. Os informamos únicamente que la sesión sí será grabada y que el organizador prohíbe expresamente el registro audiovisual y la posterior difusión o exhibición de la imagen en cualquier soporte, ya sea material o electrónico. Así pues, iniciamos la sesión. Cuando quieras, Antoni, puedes comenzar. Muchas gracias. Perfecte, vaig a compartir simplement, en primer lloc volia fer una petita presentació del grup de treball de psicologia, que aquesta és una dels primers actes d'aquest grup de treball. A més, comptem amb el Manuel Armayones, que és membre del grup, però després ja el presentaré a ell, i simplement explicar-vos en 2 minuts que aquest grup de treball el que té uns objectius que van molt dirigits a el que seria afavorir el coneixement de les necessitats que com a professionals de la psicologia tenim en relació a fer psicologia amb tecnologia, i millorar sobretot l'intercanvi de coneixements sobre la psicologia digital, la e-psicologia, i sensibilitzar i afavorir i potenciar l'ús de les tecnologies, perquè creiem que és un camp que està ara mateix en plena ebullició després, òbviament, del que hem passat de pandèmia i de més, i nosaltres com a professionals no podem mirar cap a un altre cantó, perquè al final, si no estem nosaltres, estaran uns altres i no seran precisament els professionals de la psicologia, no? També volem que el nostre grup sigui un espai de referència sobre l'impacte de l'ús de les tecnologies en la professió, especialment amb l'ús propositiu, un ús positiu i dirigit cap a la salut, aquest és el nostre objectiu, i especialment detectar, organitzar i programar algun tipus de formació específica, com ara explicaré una mica per sobre. Aquest grup està format per aquestes persones, de diferents àmbits i diferents especialitats. Jo soc el coordinador, però tenim la Mònica Algueró de la Junta de Govern, l'Ivan Alsina, que és especialista en intel·ligència artificial, el Manolo, que sap de tot, ara ho explicaré, la Maria Fernanda de la Torre, l'Héctor Fuster, la Yolanda García i l'Eulàlia Hernández, conformen aquest grup, diguem-ne, de treball, que estem a la vostra disposició per qualsevol comentari, qüestió, pregunta, el que necessiteu. I com deia, ens havíem plantejat sobretot quines serien les activitats que hauríem de començar a fer, i una d'elles, que us animo a respondre, que la posaran en el xat aquest enllaç, és una enquesta sobre usos i competències digitals. Nosaltres treballem molt en temes de competències digitals i el que acostuma a passar-nos com a professionals de la psicologia és que ens donen algun marc o ens donen una referència de les competències que s'han estudiat en altres professions i no directament amb el nostre col·lectiu. Fa una setmana que està en marxa i sí que us demanaria, si us plau, que li dediqueu això 20-25 minuts, que és el que dura per respondre-la. Una segona activitat que volíem fer és aquesta taula rodona que contem amb el Manuel Armayones, presentant el grup per descomptat, però després per gaudir de tot el que ens ha d'explicar, que ja ens ha fet algun avanç abans, i la veritat és que amb moltes ganes de sentir-ho del tot. També com a grup hem pensat que una de les mancances és la formació, per això hem fet un curs d'alfabetització, hem proposat un curs d'alfabetització que tindrà lloc el proper novembre, que el dia 15, 22 i 29, de 6 a 9, i el farem en format híbrid, i el que us animem és sobretot a que us apunteu a aquest curs, especialment perquè parlarem i farem un primer nivell, com qui diu, de sentar les bases de què seria la feina d'un professional de la psicologia en salut digital. Tenim pensat altres taules rodones i demés, però això ja us anirem informant, perquè diguem-ne l'important ara és presentar el Manolo, no? El Manuel Armayones.
òbviament, és psicòleg, és doctor en psicologia, és professor de la UOC i coordinador del grup d'investigació Behavioral Design Lab. Els seus interessos, doncs una mica com els meus, el que passa que els meus s'han fet un llistat, no? Que pràcticament m'interessava tot el que estigui relacionat amb salut digital, però ell està molt ficat en tot el tema del disseny del comportament, la tecnologia persuasiva aplicada a la promoció de la salut. Però és que, clar, la persona que tenim aquí davant, el 2018, va ser escollit entre els 50 líders europeus en salut digital. Això es diu ràpid. Això és com, hauries de portar a Manuel com una enganxina aquí dient ei, que a mi em van escollir entre els 50 líders, no? Però és que el 2019 la revista Forbes el va considerar un dels líders de salut a Espanya. És a dir, van escollir 5 persones i un d'ells va ser el Manuel. L'únic psicòleg, la resta eren metges. Ho dic perquè això mostra una mica, diguem-ne, el nivell de la persona que tenim aquí i el coneixement que té en salut digital. Per tant, jo, Manolo, et deixo la paraula, deixo de compartir i simplement això, que quan vulguis, endavant. I moltíssimes gràcies per acceptar el repte d'explicar-nos avui el que consideris. Moltíssimes gràcies, és un gran plaer. Perdona, ho he fet la presentació en català, sí. Perquè era una mica la presentació del grup, però m'he oblidat de dir-vos dues cosetes, perdoneu. Una és que ara passarem al castellà perquè tenim alguns companys que venen d'Amèrica Llatina i llavors estan interessats en la presentació, i l'altra, disculpar el degà, el Guillermo Mattioli, que m'havia oblidat de que volia estar aquí, ell havia de fer la presentació, però tenia un acte al qual s'havia compromès feia molt de temps, i és un acte personal, diguem-ne, amb una psicòloga, diguem-ne, que se li fa un acte especial i llavors no podia estar aquí, i ja li vaig dir que, òbviament, el que faríem és disculpar la seva assistència. Disculpeu. Al contrario, muchísimas gracias. Precisamente iba a comentar esto. Muchísimas gracias, Tony, por la oportunidad, por la invitación. Gracias a nuestro decano, gracias a ti como líder del grupo de psicología. Realmente es importante que nos hayamos puesto en esto, ¿no? Cuando has hecho una presentación de las cosas que hemos ido haciendo, porque tú y yo trabajamos juntos en varias historias, y al final aquí que quede entre nosotros, pero cuando nos llamamos por teléfono, nos llamamos para 10 minutos y acabamos haciendo podcast de 1 hora y pico, porque estos temas de la inteligencia artificial, del diseño persuasivo, de todo lo que se nos está viniendo encima, de hecho que ya tenemos encima, realmente es apasionante. Cuando has comentado lo de HIMSS y Forbes y tal, quizás de lo que más contento estoy es de que dentro de ese grupo de médicos hayan considerado, tuvieron el placer, yo me lo encontré publicado como aquel que dice, tuvieron el placer de incluir un psicólogo que lleva muchos años trabajando en todo el ámbito de la salud digital, ¿no? Allá por el 2001, 2, el 3, cuando apareció la web 2.0, pues algunos, entre lo que tú también ya estabas, Tony, empezamos a hacer un poco de apostolado por distintos eventos, la mayoría eventos médicos, en los que hablábamos de la salud digital, del rol de los pacientes, de la necesidad de tener en cuenta los aspectos psicológicos, la adherencia terapéutica, el engagement, la participación activa de los pacientes. Y bueno, supongo que gracias a eso, entre todos los que hemos ido trabajando, gente de varios hospitales de Barcelona, obviamente gente de muchas universidades, pues ahora casi todos los grandes hospitales tienen ya sus unidades de experiencia del paciente, de codiseño con paciente, y bueno, en eso estamos. Hace poquito estuve moderando una mesa redonda sobre este tema en el Congreso X-Patient. Pero hoy estamos aquí para hablar del fenómeno de la inteligencia artificial. Creo que es muy bueno que estemos aquí trabajando y pensando en esto, que haya formaciones como la que nos comentaba nuestro coordinador en el grupo de psicología, como nos comentabas, Tony, formaciones que son imprescindibles para que cualquier psicólogo tengamos al menos la ontología, los nombres, el conjunto de palabras para poder después dar respuestas pues, a nuestros pacientes, a las personas con las que hacemos investigación, a los medios de comunicación que nos van a venir a preguntar mañana. Hoy Tony ha hecho un avance, una intervención que os recomiendo que veáis. Muy pronto aparecerá en Informe Semanal. Yo mañana tengo una entrevista con la agencia EFE sobre estas cosas. Es decir, hay mucho interés en la sociedad y nosotros, en fin, nos debemos a la sociedad. Vamos a empezar
A ver si me deja pasar pantalla. Bien. Siempre se habla, y perdonadme que empiece por esto tan manido, pero es que es necesario tenerlo en cuenta. Primera revolución industrial, el vapor. La segunda revolución industrial, ya por 1800, por ahí. La electricidad. La tercera revolución industrial, los años 1990, adelante, detrás. La computación, ¿no? Es esta idea, también apareció después la web 2.0, etcétera, ¿no? Todos los pasos que se han ido siguiendo. La cuarta revolución industrial, lo que algunos ahora llaman la revolución de la inteligencia artificial. ¿Qué tienen en común, sin entrar en detalle en ellas, qué tienen en común estas revoluciones industriales? Pues lo que tienen en común es que, al contrario de otras cosas, este tipo de grandes cambios son sistémicos, afectan a todas y cada una de las dimensiones de nuestra vida. Pensad en la psicología, nos afectan como psicólogo, afectan a nuestros pacientes, afectan a quien nos contrata, a los hospitales en los que la gente trabaja o en las empresas, en las organizaciones, todos y cada uno de los ámbitos en los que trabajamos. Y por supuesto en la educación no hay un solo ámbito que digamos no esté afectado en este caso. Esto no es nuevo, la inteligencia artificial se habla mucho, no os voy a leer esto porque no me quiero alargar, me gustaría que después tuviéramos un espacio para el debate, estoy controlando el tiempo efectivamente para que luego tengamos un espacio para hablar, porque hay mucho que hablar, pero ya os digo, desde 1920 había algunas primeras representaciones en la literatura y el cine de máquina, de robots. De hecho, apareció una obra de teatro en la cual robot, no me acuerdo el nombre, robot algo. La cuestión es que ahí es donde empieza a aparecer el concepto de robot, pero en ese caso, a ver si os suena el cuento, el robot lo creaba la persona, las personas creaban robots para ayudar a hacer tareas, los robots se volvían inteligentes y acababan atacando a los que los habían creado. Si os sonará mucho a muchas de las cosas que se están diciendo ahora, ¿no? De esta especie de distopía, ¿no? De que la inteligencia artificial va a acabar con nosotros, cualquier día los robots y las máquinas se apoderarán del mundo, etcétera, etcétera. Después se han ido desarrollando pues desde programas de ajedrez para computadoras, a los cuales les cargaban los expertos en ajedrez pues una serie de respuestas a las jugadas que hacían los profesionales. En los años 80, el procesamiento del lenguaje natural, la idea aquella de que un robot, una inteligencia pueda entender, aprender con H lo que le estamos diciendo y dar una respuesta, e incluso la visión por computadora, la capacidad de identificar pues, patrones, identificar objetos, etcétera. En los años 2000, pues ya esto nos pilla más cerca, Big Data, la minería de datos, todo eran datos, todo era Big Data, etcétera, etcétera. Pero ha sido ahora, en los años 20, en los cuales nos estamos dando cuenta de que, bueno, hemos tenido un poco la experiencia aquella de antes sabíamos que la inteligencia artificial pues iba a llegar, sabíamos que estaba llegando, sabíamos que ya la teníamos con nosotros, pero ha sido ChatGPT, ha sido esta inteligencia generativa la que de alguna manera, este sistema de procesamiento, la que de alguna manera nos ha hecho, yo no sé si diría impresionarnos, asustarnos, maravillarnos, quedarnos absolutamente deslumbrados, jugar con el cacharrito. Yo recomiendo a todos y cada uno de los profesionales en este ámbito de nuestro colegio, de la psicología, jugad con el ChatGPT, entrad, probadlo. Es la manera de ver en lo que hace bien, lo que hace mal, en lo que te engaña, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que tiene incluso errores que se llaman, fijaos qué nombre le han puesto, alucinaciones. Le llaman alucinaciones cuando le preguntas a ChatGPT algo y te sale por peteneras, ¿no? Algo que es muy interesante es que, bueno, tiene información hasta el 2001, pero que, bueno, le preguntéis sobre, no sé, pues que te explique cómo fue, pues cuando Dalí estuvo viviendo con Eisenhower durante un tiempo, que se fueron los dos a Miami, y te puede montar una historia perfectamente plausible, pero obviamente no es cierta, ¿no? Es decir, yo os invito a jugar con estas máquinas. Esto que os pongo aquí es que, bueno, lo he recuperado de conferencias que se han venido dando a lo largo. Siempre hay esto de, oye, siempre dice el conferenciante, no, es que no estamos en una era de cambios.
Estamos en un cambio de era. Ahora, sinceramente, creo que estamos entrando, después de este golpe de efecto que ha sido ChatGPT, estamos entrando en un cambio de era. El mundo tal y como lo conocemos está empezando a cambiar. Ahora veréis también que van a aparecer posiciones que, bueno, que intentan mantener un cierto equilibrio en algunos casos, en otros directamente no. Los utópicos y los distópicos. Los utópicos os van a decir que, bueno, que va a ser la leche, que vamos a trabajar mucho menos, que ChatGPT nos va a ayudar a que llevemos pues nuestras tareas mucho mejor. Por ejemplo, hay empresas como Microsoft que están ya están comercializando, empezando a mover lo que le llaman Microsoft Pilot, copiloto, y entonces todo eso son unas promesas maravillosas. Ojo con esto, porque también era una promesa maravillosa pensar que cuando tuviéramos ordenadores en casa, cada uno de nosotros y tal, pues íbamos a trabajar menos. Y yo creo que la carga de trabajo de muchos de los que estamos aquí es altísima con o sin tecnología. Con lo cual, no nos preocupemos que la patronal seguramente tendrá pensado algún uso que hará que trabajemos lo mismo o más, ¿no? Pero sí que es cierto que para muchas de las tareas que hacemos, sistemas generativos como ChatGPT o BART, que es el de Google, o cualquier otro de los que están ahora mismo en marcha, pues pueden ser realmente útiles. Avancemos un poquito más. Cuando os decía lo de cambio de era de cambios y que esto es un cambio de era por lo que decía al principio. Retomo. Esto es del Ministerio, del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. Hay una, luego la tengo en algún sitio, tengo la fuente puesta, aquí no la he puesto porque ya es obvio que se ve que es del Ministerio, pero hay una guía estupenda que trabajaremos también en el curso. Será una de las guías que digamos será parte del material del curso que con el resto de compañeros del grupo de trabajo de psicología vamos a utilizar, que es precisamente la del gobierno y además la estrategia nacional de inteligencia artificial, etcétera. Pero fijaos aquí, cuando se habla de inteligencia artificial no hay apenas un ámbito, pensad en algo que no se pueda meter dentro de alguno de estos epígrafes, ¿no? Desde las asistentes virtuales, la traducción industria, administración, aquí faltaría poner más directamente la educación, por ejemplo, pero todo está absolutamente atravesado por la inteligencia artificial. Vamos a ir teniendo motores de texto generativo, de texto autogenerado, como queréis llamarlo, continuamente. No solo estos que conocemos ahora, que entre nosotros no dejan de ser juguetes, no deja de ser un elemento que algunos grandes empresarios, Altman, por ejemplo, que es el dueño, nos han puesto delante como una especie de, fíjate hacia dónde vamos, ¿no? Y el efecto que ha tenido a nivel mundial, pues yo creo que no hace falta que os lo comente. Ha sido tremendo, ¿no? Programas de televisión, programas de radio, podcasts, libros, entrevistas, y siempre aparecen estas dos modalidades, ¿no? En los que asustan a la población, los que plantean un mundo utópico, y yo creo que, como siempre, tenemos que buscar el equilibrio, y más por la responsabilidad que tenemos los psicólogos, ¿no? Ya empiezan a haber también documentos, este es un documento técnico en el que, bueno, la Comisión Europea ya está definiendo pues, la inteligencia artificial, para entrar en definiciones, campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, hace los años 60 que empezaron a crearse las primeras máquinas de ajedrez. No simulan tener inteligencia, simulan saber jugar al ajedrez cuando no son más que una serie de algoritmos y de instrucciones que le dicen sí, pues la persona hable con el peón de dama, tú saca el caballo, sí, entonces hace esto, entonces lo otro. Cada vez ha sido más sofisticado y por tanto, bueno, de alguna manera lo que hacían, o cualquier traductor, cualquier diccionario de aquellos de, tú ponías una palabra, ¿os acordáis que los llevábamos, que existían esos diccionarios, una maquinita, tú ponías una palabra en español y te salía la palabra en inglés? Eso es muy primario ahora, nos parece muy fácil de hacer, pero en aquel momento pues tenía su complejidad, ¿no? Estos sistemas cada vez más pues pueden percibir su entorno, razonar sobre el conocimiento, procesar la información derivada de los datos y tomar decisiones para lograr un objetivo dado. Estamos
estamos hablando, pues por ejemplo, ahora aquí, percibir su entorno, razonar sobre el conocimiento, pues por ejemplo, imaginemos ya, pues siempre pueden haber reservas. Hombre, yo no creo que eso sea razonable, es igual, pero al final de lo que se trata es de que, por ejemplo, un coche autónomo puede, comillas, tomar decisiones, puede, comillas, razonar y puede, comillas, percibir el entorno. Pongo todas las comillas para separarlo de los procesos psicológicos básicos, ¿no? que estudiamos los psicólogos, pero es un casi como si os fijáis, es un casi como si, y eso está generando, pues bueno, desde mucha fascinación a mucho miedo. Hablemos un poquito de los sistemas inteligentes en cuanto a su capacidad. Antes os decía, pues aquí hay un montón de clasificaciones distintas. Yo he cogido esta, que es la más sencilla para una conferencia introductoria. Estaríamos hablando de esta débil o reducida, que no replican la inteligencia humana del todo, sino que simulan un comportamiento humano. Pues aquí tenemos la máquina de ajedrez, tenemos esa máquina que os decía. Siri también está considerada, esta mañana lo buscaba, y está considerada como una inteligencia artificial débil, pues el Siri que los que tengan iPhone llevan, ¿no? Que es un asistente, pero que es un asistente muy limitadito. Ábreme la calculadora, ábreme este programa, pero con el cual no puedes mantener una conversación como sí, y pasamos ya a esta fuerte o general, como sí puedes mantener, comillas, lo de la conversación otra vez, pero fijaos la cantidad de comillas que tenemos que ir poniendo, ¿no? Podemos mantener una conversación pues con Alexa, con el sistema que tiene el Echo Dot que tiene Amazon, que te permite pues preguntarle, oye, ¿qué tiempo va a hacer? Oye, cuéntame un chiste. Oye, ahora si tú le hablas en susurros, ella te responde en susurros también. Puedes tener algo muy parecido a una conversación. Y os aseguro que ya está empezando a haber gente que está empezando a sentirse, vuelvo a poner las comillas, dependiente o sentirse enganchada o sentir que de alguna manera pues puede minimizar su sentimiento de soledad porque tiene este tipo de asistentes de voz y que les permiten mantener una conversación. Yo siempre tiendo a preguntar, yo hice mi postdoc en Canadá y había un profesor, el doctor Alejandro Haddad, un colombiano, un visionario en muchos ámbitos, que siempre nos decía aquello, tienes que preguntarte siempre el what if, ¿no? ¿Qué pasa si o qué pasaría si? Bueno, pues yo pienso siempre, vamos a ver, ¿qué va a pasar cuando esta Alexa que tenemos en casa, mal que siempre estos asistentes sean femeninos, porque parece ser que también hicieron estudios de que la voz femenina gusta más, etcétera, etcétera, pero yo reivindico que haya uno que se llame Pepe, que yo pueda hablar, Pepe, oye, ponme esta música, hazme un listado de esto, explícame cómo está el tráfico en tal sitio, dime los números de la lotería premiado de ayer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues imaginaos, le voy a llamar Pepe, imaginaos que yo a le digo, Pepe, oye, explícame esto, esto y esto. Imaginaos que le cargo ahora lo que si alguno de vosotros ha probado ya puede hacer el ChatGPT y que además me lo puede explicar de viva voce. Wow, estaríamos ya pegando un salto muy distinto. Yo creo que ya habría muchas personas que ante esta posibilidad de mantener conversaciones de una manera aparentemente humana, profundizando en los temas, abriendo distintas opciones, que incluso te corrija, porque yo a veces le pido cosas a sabiendas que no son correctas y pues te dice, oye, pues esto que estás pidiendo, esto no es adecuado, esto, por ejemplo, le puedes pedir haciendo pruebas, ¿cómo se atraca un banco? Te puede decir que sepas que eso es un delito, que está penado y que bla, bla, bla. Es decir, está preparado también. También le puedes preguntar métodos para el suicidio y también te va a recomendar que busques ayuda profesional. Quiero decir que en algunas de las cosas, lo mismo que pasa ya cuando lo buscáis en buscadores como Google. Estamos en esa inteligencia fuerte o general que nos está generando, valga la redundancia, una sensación de wow, una sensación de Dios mío, la que se nos viene encima. Preguntas para los psicólogos, luego las veremos porque para estructurar la sesión hemos estado trabajando en la creación de un cierto DAFO que luego os presentaré, de un análisis de debilidades, de fortalezas, etcétera, y de oportunidades y de amenazas también. Se nos viene una gorda con todo esto, ¿no? Una gorda que como colegio vamos a tener que trabajar. Aquí permitidme que vuelva atrás en la débil o reducida. Fijaos que también se considera débil o reducida pues la máquina
que creó Alan Turing para conseguir descifrar Enigma, ¿no? Le hacía como la función que podrían hacer miles de analistas, criptólogos, y matemáticos físicos, intentando descifrar cómo los nazis en la máquina esta Enigma, hay una película preciosa en la que se ve, pues codificaban los mensajes, ¿no? Al final fue la inteligencia humana la que se dio cuenta que había una manera de extraer el patrón del sistema de criptología, de encriptación que utilizaban, ¿no? Es decir, que aquí fue para mí un ejemplo muy bonito de una potencia de cálculo que para aquellos momentos, años 40, imaginaos, Segunda Guerra Mundial, era brutal en aquel momento, era absolutamente desconocido, con una intuición humana que aparece en la película y que no os explico para no hacer spoiler. Pero bueno, dentro de esta fuerza general, pues ya tenéis también estos super robots que, más allá de operar, de simplemente ser la extensión de las manos de las cirujanas y de los cirujanos cuando están operando, pueden dar información sobre aspectos relacionados con la citología, hacer análisis en el mismo momento, dar consejos a la cirujana sobre el tipo de técnica a aplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí cada vez más vamos a tener una máquina muy potente trabajando con una profesional, con un profesional muy potente. Yo creo que ese va a ser el concepto que os voy a repetir durante toda la charla, el concepto de copilotaje. Técnicamente algunos le llaman human in the loop, pero bueno, le vamos a llamar copilotaje. Y después de estos sistemas inteligentes, la débil, la fuerte, tenemos la superinteligencia artificial, que esta es la de las películas, esta es la que da miedo, tiene la capacidad de imitar y comprender la inteligencia humana, además de adquirir conciencia de sí mismo y sobrepasar su inteligencia y habilidad. Esta es la cosa distópica que nos dicen que en 4 días pues, los robots pueden decidir que, haciendo un análisis racional, los que estamos cargándonos el planeta somos los humanos y que quizás los que sobramos somos nosotros. Es decir, eso con lo que más de uno podría estar de acuerdo, realmente esa idea, esa utopía es la que está. Y eso se habla del momento de la singularidad, en el momento en que las máquinas sean más inteligentes que las personas, inteligencia casi como la conocemos nosotros, y sean capaces de tomar sus decisiones, de replicarse, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, estamos ahora mismo absolutamente embebidos en la inteligencia fuerte o general, que cada vez está ampliándose. Ahora mismo, de verdad, que ChatGPT, por mucho que nos impresione, o BART, o cualquier sistema generativo, nos parece muchísimo, pero os aseguro que en 3 o 4 años va a ser una broma comparado con lo que vamos a ir viendo. ¿Y qué están haciendo los gobiernos? Bueno, pues aquí la Telefónica tomando, la empresa Telefónica tomando las ideas, bueno, las ideas no, las propuestas que hace la Unión Europea, pues está empezando a regular. Comentábamos con Tony esta mañana algo que también habíamos comentado con un buen amigo en un evento anterior, que nos decía, el doctor Sison nos decía, es que en China, los norteamericanos tienen muchas ideas, el Silicon Valley, etcétera, etcétera, ¿no? Aquella lógica de 2 chicos trabajando en un garaje, montan una super empresa, ¿no? Después, los asiáticos pues tienen una gran capacidad de producción y de trabajo muy serio, muy intensivo, y producen muchísimo. Y en Europa tenemos esa capacidad de legislar e intentar poner reglas, intentar que esto no afecte nuestros derechos fundamentales como ciudadano. Entonces la Unión Europea ha dicho, oye, vamos a poner un poquito de orden, vamos a ver, vamos a intentar clasificar en función del riesgo las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial. Todas ellas existen ya, ¿eh? Por ejemplo, dice, mira, oye, pues una aplicación que tenga un riesgo mínimo, porque oye, te dé un cierto aconsejamiento, pues sería un típico bot, pero que bueno, que no sea gran cosa. Este Siri que os decía, que oye, ábreme la calculadora, ciérrame el teléfono, cosas que no realmente tienen poco riesgo. Bueno, luego ya empieza a haber un riesgo limitado, ya está en amarillo. Aquí ya es suplantación de personalidad. Os pido que hagamos todos el ejercicio, incluso si alguien quiere después lo puede comentar, de pensar en posibles, si no delitos, posibles daños psicológicos que pueden hacerse a las personas, por ejemplo, suplantando la personalidad a través de un chatbot, o tener la sensación de que estás hablando con una persona y que en realidad sea un chatbot. ¿No os pasa cuando entráis en una página que dice, pues hay un
Hay un responsable, hay un técnico online. Obviamente no es un técnico, en muchos casos es un chatbot, en algún otro caso sí, no lo sé. El tema de los deepfakes, luego lo comentaremos también, de esa posibilidad de generar imágenes absolutamente falsas que pueden hacer muchísimo daño a las personas, ¿no? Luego explicaremos el ejemplo de los niños que han generado pues unas imágenes de una niña, pues no las he visto ni las quiero ver, pero o desnuda o manteniendo relaciones, no lo sé, pero realmente es muy fuerte el daño, todos sabemos el efecto que eso puede tener en cualquier persona, y más en personas, en niños y personas vulnerables. Después, más un alto riesgo, ahí se va a pedir en el riesgo limitado se va a pedir una obligación de transparencia. Oye, soy un robot, estás hablando con un robot. Yo a veces lo hago, le pregunto a ese bot que me está atendiendo porque me quiero, yo qué sé, pues comprar algo, ¿no? Un coche, imaginaos. Oye, ¿eres un bot? Y a veces te lo dicen, otras veces no, otras veces quizá no lo sea, pero tienes esa sensación. Pero tú imagínate cuando estás, en lugar de comprando algo que te da un poquito más igual, cuando estás teniendo una conversación un poquito más de valor, cuando crees que estás haciendo una primera consulta a una web de psicología y tú crees que te está atendiendo una psicóloga o un psicólogo y resulta que estás hablando con un cacharro, ¿no? Esa sensación. Ahora habrá que explicitarlo. Alto riesgo, pues todo lo que sea, pues tener en cuenta que los datos puedan ser utilizados pues, para poner trabas en el acceso a empleo, elementos de seguridad de los vehículos. Es realmente para mí este naranja ya debería ser rojo, porque en el rojo ahí tiene que haber una evaluación de conformidad, tienes que dar tu permiso para que tus datos se utilicen, tu información se utilice, pues por ejemplo, para hacer entrenamiento de máquinas, en fin, lo que es Machine Learning, etcétera, etcétera. Pero básicamente, bueno, tú tienes que dar tu aceptación para que puedan hacer estudios de ti, si optas a un puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Claro, aquí esta es la legislación, luego veremos quién la va a cumplir y quién no. Y hay algo que sí que yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo que es un riesgo inaceptable en nuestra sociedad, pues que es esta idea de las vigilancias masivas, ¿no? Cámaras en todas partes, en el Reino Unido hay grandes manifestaciones por hay grandes grupos activistas por este tema, manipulación del comportamiento. Aquí es algo que también psicólogos, pero también antropólogos, sociólogos, politólogos, tiene mucho que ver con generar la información precisa que a cada uno de nosotros, en función de nuestra capacidad, de nuestra vida, de nuestra manera de ser, de los comportamientos que hemos tenido, la palanca, tocar a cada uno de nosotros la palanca que puede hacer, pues bueno, llevarnos desde una posición política a otra, de un partido votar a otro, etcétera, etcétera. O sea, lo que se ha hecho toda la vida, que es intentar influir en las personas, aquí ahora se puede transformar en manipular a las personas. Una cosa es persuadir, presentar argumentos emocionales, etos, patos, logos, Aristóteles, argumentos para convencer a alguien de las bondades de algo, que es lo que muchas veces hacemos todos en nuestra vida diaria, ¿no? Persuadimos a nuestros profesores de que nos aprueben, persuadimos a nuestros jefes de que estamos haciendo un buen trabajo, no, persuadimos incluso a los pacientes de que hagan esto, hagan lo otro, en el sentido de que son capaces o de que confíen en ellos mismos, etcétera, etcétera. Persuasión siempre ha pasado y siempre va a pasar. Otra cosa es manipular. En la persuasión intentamos influir en el comportamiento de alguien para su propio bien, para que consiga sus objetivos, no los nuestros. La manipulación es distinto. La manipulación es intentamos modificar el comportamiento de alguien para que haga lo que nosotros queremos que haga, y no siempre a lo mejor es ético. Y luego está el tema que lo han puesto el primero de la calificación social, que es algo que ya existe en China, está en cualquier documental que queráis ver, ¿no? En función de, hasta si te pasas un semáforo, pues te quitan, te ponen puntos, etc. Black Mirror tiene un episodio sobre esto también. Técnicamente esto es perfectamente posible, de hecho, repito, ya se está haciendo en países como China. Si aquí no se hace es porque nuestra sociedad pues mantiene ahí un muro diciendo, bueno, hasta aquí podríamos llegar, ¿eh? Vamos a llevarnos bien, porque esta es una de las fronteras en las que no, bueno, está prohibido, de hecho está prohibido, vamos a intentar. Pero sí que es cierto que la manipulación del comportamiento en tanto, pues bueno, desde conseguir que personas se radicalicen, a conseguir, bueno, temas como el Brexit, temas como la presidencia de Donald Trump, hay bastantes sospechas, por no decir algunas certezas, de que se trabajó bastante en esta línea.
Eso hace X años. Imaginaos ahora con la capacidad que se tiene de ir a buscar las debilidades de cada persona. Bueno, y a todo esto, los grandes monstruos como Sam Altman, de los grandes empresarios, dicen, oye, con la inteligencia artificial habrá empresas de 1.000 millones de dólares llevadas por una sola persona. Empieza a meter y claro, viene aquí, de hecho, estuvo en Francia, estuvo en Alemania, estuvo en el Senado de los Estados Unidos, y diciendo, hey, quiero regular las inteligencias artificiales de cara a las próximas elecciones presidenciales, por lo que os decía de la manipulación. Y tú, wow, qué ético todo, ¿no? Qué bien, este señor viene a decir que, oye, que hay que regular todo esto, que quizás nos hemos pasado un poquito. Bueno, la realidad es que la petición, esto lo he hablado con gente que sabe muchísimo más que yo de todos estos temas más legales, es que lo que parece que hay es un interés en que esté muy regulado, de tal manera que esa regulación solo la puedan cumplir las grandes empresas y no le aparezcan, pues lo que os comentaba antes, dos personas en un garaje que se dediquen a hacer una spin-off, una startup, bueno, y les coman la tostada, ¿no? O inventen una especie de ChatGPT ético o una especie de ChatGPT, cualquier cosa que les pueda afectar a su negocio. Esa es una de las razones por la cual ahora están diciendo, wow, esto están abriendo las APIs, están abriendo la posibilidad de que mucha gente participe y se conviertan en desarrolladores, pero les da muchísimo miedo que, oye, pues aparezca alguien como ellos, de alguna manera, que tenga esta capacidad de hacer crecer empresas y se les coma la tostada, hablando en términos muy poco empresariales, pero ya me conocéis. De hecho, aquí me permito compartir con vosotros algo que he encontrado, que es lo que os decía de patologías, porque habrá algunos compañeros que estén en el ámbito sanitario clínico, pues ya hay un síndrome de ansiedad relacionado con GPT, que, bueno, básicamente es una condición que describe un conjunto de síntomas y preocupaciones que pueden surgir en individuos que utilizan sistemas de inteligencia artificial en su vida cotidiana. Características y posibles síntomas. Miedo a la pérdida de la originalidad. Las personas afectadas por esto pueden experimentar un miedo intenso a depender demasiado de la generación de contenido. Si no tengo ChatGPT, yo no voy a saber hacer lo que me piden. Necesidad de validación constante. Yo todo lo que hago lo llevo a ChatGPT. Hago un mensaje en inglés lo voy a llevar a ChatGPT que me mejore el inglés porque no estoy seguro. Ansiedad por rendimiento. A lo mejor puedo utilizar alguna aplicación más. ¿Es mejor ChatGPT o es mejor BART o es mejor el otro que tiene Microsoft, del cual no me acuerdo ahora el nombre, pero luego lo comentamos? El impacto en la autoestima puede afectar, o sea, como veis, va a haber un desarrollo de nuevas, comillas, psicopaticlogías. Yo publiqué un libro hace unos años sobre el efecto smartphone, donde me quejaba un poquito de la consideración de psicopatologías, lo que eran, digamos, problemas de uso. Esto, y que quede grabado, lo digo aquí ahora, esto que veis aquí, que es tan plausible, tan discutible también, en realidad es mentira. En realidad es una muestra de cómo yo le he preguntado a ChatGPT, el prompt, mi entrada ha sido: ChatGPT, descríbeme un síndrome de ansiedad relacionado con el uso de ChatGPT. Dime cómo podrían ser las características y posibles síntomas, imitando un poquito la manera que tiene de funcionar el DSM, ¿no? Entonces el ChatGPT, que conste, y lo digo también públicamente, que me ha advertido 20 veces, cada vez que yo le decía, oye, y ahora me lo pones un poco más así, y ahora me lo pones, y él lo va escribiendo, y al final ha quedado esto, pero me ha ido advirtiendo de que eso no era un síndrome y casi me dice, está muy feo inventarse cosas así porque puede generar alarma social, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si le hubiera pedido un síndrome de adicción a la competencia, a VAR, si hubiera sido lo mismo. Pero quiero decir, esto que he hecho yo como un juego para compartir aquí entre colegas, pues es algo que vamos a ver que se va a hacer bastante. Y ahora hay quien dice, bueno, pero es que, oye, esto al final yo me voy a dar cuenta cuando sea algo que esté creado artificialmente. Pues vamos a ver, esta página, si queréis mirarla y jugar pues con quien queráis, con compañeros, amigos, hijos, etcétera, pues podéis jugar un ratito. Es esta página Odd One Out y entonces te dice, oye, mira, a ver si eres capaz de distinguir cuál es la imagen generada con inteligencia artificial. Y te pone, por ejemplo, mira, oye, ¿cuál de estas, si te da un tiempo corto, para que no te fijes mucho en detalles, cuál de estas es generada por inteligencia artificial? Y uno pues dice, pues esta o la otra y tal. Yo fallé y parece, porque yo pensaba que era esta del regalito,
y no, no, perdón, yo pensaba que era esta de la que hay una figurita y no, esto se ve que es un cuadro o una imagen real y la que está generada por ordenador es esta de la izquierda. Como veis, no es tan fácil y si probáis veréis que vais a fallar más, vamos, si no me equivoco, o quizás sois unos linces, pero falla uno más de lo que se cree, ¿no? Hay otros casos en esta, ¿cuál sería el ratoncito que está generado por inteligencia artificial? Bueno, yo qué sé, el de la derecha que parece como un dibujito, pues no, es el de la izquierda. Los otros son, pues como veis, ponen aquí hasta la fuente de donde está extraído. Hay más ejemplos, en este caso de los taxis, ¿cuál de ellos no es real? ¿Cuáles son fotos? Y hay uno que está generado totalmente por inteligencia artificial. Pues no sé si habéis acertado, pero el generado es el de la izquierda. Bien, todo este tipo de juegos lo vamos a ir viendo y tú lo ves como muy inocente, pero en realidad aquí lo de menos es el juego. Aquí de lo que se trata es que tú cuando juegas estás ayudando a entrenar el sistema. Si aciertas mucho, es que estamos acertando en los algoritmos. Si te equivocas, si tú aciertas mucho y te das cuenta lo que es artificial, ahí realmente ellos están fallando. Si tú te equivocas mucho, les estás diciendo, wow, lo estáis haciendo bien. Cada vez es más difícil que la gente lo distinga, ¿no? Y esto, puesto en voz, puesto en vídeo, como ya se está viendo, es curiosísimo. Mirad, más ejemplos, ¿eh? Cuadros de Van Gogh. Obviamente, Van Gogh, habéis visto cómo he puesto Van Gogh, ¿no? Qué bien escrito está, ¿no? Pues Van Gogh en Benalmádena, ¿no? En su época de inteligencia artificial. Obviamente, cuando tú ves este cuadro, te suenan algunos trazos de Van Gogh. Y si lo vieras en un museo de Van Gogh, en un contexto artístico y tal, pues posiblemente no te darías cuenta, a no ser que seas un experto en arte y te conozcas toda la obra de Van Gogh, de que alguno de estos es falso absolutamente. Es decir, fijaos que ya estamos entrando a un nivel de perfección. Aquí lo que le han hecho es, coge esta foto y de Benalmádena y me aplicas un filtro Van Gogh y que parezca pintado por Van Gogh o por cualquiera de los, por Bacon o por cualquiera de los pintores que nos pueden más o menos gustar, ¿no? Fijaos que estamos ya entrando en una época en la que ya duraría. He puesto aquí rápidamente Van Gogh con esta B alta para que se viera rápidamente que era una pequeña broma. Vamos a ver lo que sería sabéis que las empresas hacen el DAFO, ¿no? Analizan debilidad, fortalezas, amenazas y oportunidad. Vamos a hacerlo juntos en relación a la inteligencia artificial. Las empresas lo hacen pensando en ellos mismos, ¿vale? Pensemos como el colectivo de psicólogos, pero lo que nosotros hacemos está muy relacionado con cómo está, obviamente, con la salud de las personas, con el bienestar emocional de las personas. Tenemos las debilidades y las fortalezas, marco en amarillo, porque son internas de cada uno de nosotros, si queréis pensarlo así, o incluso del colegio, como colectivo, y las amenazas y oportunidades que las marco en azul. Vamos a empezar por las debilidades. La primera debilidad que yo creo que debemos corregir todos con la inteligencia artificial, con todo esto que se nos viene, es la soberbia. Aquí he cogido, me ha venido a pelo un chiste de psicólogos, ¿no? Tengo complejo de superioridad, doctor, y dice, vale, pero cámbiame de sitio, ¿no? Había otros en los que, chistes en los que básicamente la idea fuerza era, sí, hombre, tú me vas a decir a mí, mira, esto, yo no quiero saber nada de esto. La soberbia, el pensar que no necesitamos formación, el pensar que a nosotros, como en nuestra profesión, nos va a afectar menos, porque lo nuestro es el contacto personal, el contacto humano, bla, 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 que sí, está muy bien, pero seguramente sí que nos acabará afectando más de lo que pensamos. Con lo cual, lo que también sería una debilidad nuestra, que es precisamente para lo que se están organizando cursos, la encuesta que os he comentado Tony Baena antes, lo que hay que hacer es no meter la cabeza debajo de la arena, como hacen las avestruces, ese mito, sino ser capaces de formarnos, informarnos y capacitarnos. También es una debilidad eso, nuestra falta de formación. Yo no sé, pero hay algunos grados de psicología, pues como el de la UOC y ahora también me comentaba Tony en Blanquerna y algunas universidades que ya están cada vez incorporando más contenidos sobre inteligencia artificial, sobre cómo se pueden utilizar para el trabajo de psicólogos y los cuidados que hay que tener, ¿no? Fortalezas, para no alargarme muchísimo. Pues uno de ellos, y perdonad que utilice, ya no es propaganda porque aquí todos ya somos psicólogos y no vamos a hacer un grado de psicología, pero fijaos, en nuestra universidad, yo creo que una gran fortaleza de nuestra profesión en relación a la inteligencia artificial es la gran posibilidad de salidas profesionales que tenemos. Ya os digo que aquí están pues, los ámbitos psicología del trabajo, intervención social, educativa, neuro,
todos van a estar afectados por la inteligencia artificial, todos y cada uno de ellos. De hecho, deberíamos montar o se deberían montar una conferencia cada una de las comisiones en respecto a cómo les afecta a ellos la inteligencia artificial, ¿no? De una manera transversal a todos y cada uno. Pero es que van a generarse nuevos puestos de trabajo, que es importante que tengamos esa formación. Van a haber psicólogos expertos en analizar desde un punto de vista psicológico los algoritmos, ver cómo están influenciando en el comportamiento, qué técnicas persuasivas usan. Utilizan el Behavioral Fog Model, utilizan el Behavioral Change Wheel, utilizan el Persuasive System Design. Hay un montón de modelos y técnicas, tocaremos algunos en el curso, que están diseñadas para persuadir, ¿no? Entonces esos algoritmos están tocando, y algunos no deja de ser que pueden tocar hasta vulnerabilidades de las personas si se utilizan mal, por supuesto. No están pensados, no están diseñados para utilizarse mal. Pero ya sabemos que la condición humana a veces es como es y hay quien tendrá la tentación de hacerlo. Más fortalezas. Pues bueno, la idea de que sabemos que tenemos dudas, eso es muy bueno, porque es lo contrario a la soberbia. Sabemos que tenemos dudas, sabemos que van a aparecer nuevos traumas, nuevas psicopatologías, inseguridades de GPT, gente que se va a victimizar, etcétera, etcétera. Tenemos la fortaleza también, y esto sí que es cierto que nuestra profesión es una profesión de humano con humano, y ahí es verdad que vamos a tener que ser capaces de incorporar las tecnologías y darles el lugar que se merecen para, y yo sé que esto a veces genera un poco de ruido, de la sensación de, bueno, es que, pero bueno, vamos a tener que utilizar la inteligencia artificial para poder seguir prestando este servicio de proximidad y cercanía. Las amenazas, pues bueno, no somos originales, ¿eh? Aquí vamos a tener el intrusismo laboral de la inteligencia artificial que, por ejemplo, han denunciado los guionistas de Hollywood, los que escriben blogs, los que escriben libros, todos los psicólogos que estamos trabajando generando contenidos. ¿Qué garantías tenemos? Ninguna, ya os lo avanzo, de que todo ese contenido no va a ser cargado en los GPTs de turno, pues por ejemplo, pues para hacer terapia psicológica sin psicólogos, ¿eh? Pero si tú cargas todos los libros de cualquier ámbito, terapia breve, cargas todo, sistémica, cargas todos con casos y tal, cuando le preguntas a ese sistema experto ¿cómo resolverías este caso? Realmente lo que te dice no es como para tomárselo a broma. Probadlo, os ruego que os lo probéis. Yo lo he hecho, ¿eh? Me he inventado un caso y le he dicho, resuélveme esto como si fueras un psicólogo cognitivo-conductual, sistémico, un psicoanalista, un lacaniano, un psicoanalista, bueno, de todas las opciones posibles. Y oye, de acuerdo que un experto diría, no, yo aquí diría, sí, bueno, pero no está nada mal. Hay ejemplos en los cuales se ponen a médicos, para que fijar lo que os decía de la soberbia, que no nos pase también a nosotros, se pone a médicos, expertos, radiólogos, a analizar resonancias magnéticas, a informarlas. No, perdón, se les dan ya informadas y se les dice que, bueno, pues la mitad son hechas por radiólogos, pero ellos no saben cuáles, y la otra mitad hecha por inteligencia artificial, pero ellos no saben cuáles. Y luego se les dice, oye, evalúamelas, pero no, perdón, se les dice que unas son de inteligencia artificial y las otras son de radiólogos, sí que las evalúen. Normalmente siempre encuentran más fallos en las resonancias, está publicado, encontraba más fallos en las resonancias hechas por inteligencia artificial, porque claro, donde vayas a poner un experto. El problema era que era una manipulación y en realidad todas las resonancias estaban hechas con inteligencia artificial. No había ni un solo médico que hubiera informado nada, era un algoritmo. Con lo cual ahí es un ejemplo de que, ojo, que a veces nos podemos pensar que conmigo esto no va y realmente sí que va. Tenemos el tema del intrusismo laboral. El tema, esto ha sido un caso que os comentaba al principio, los autores de las imágenes de niñas desnudas creadas con inteligencia artificial tienen de 12 a 14 años y algunos serían inimputables. Comentábamos esta mañana con Tony, pobre niña, pobres padres de la niña, pobres niños y pobres padres de los niños. La situación que se ha generado, niños de 12 o 14 años, no estamos hablando de hackers de 30 años o de 20 y tantos años metidos con una capucha negra en un sótano, estamos hablando de niños de 12 a 14 años. Las imágenes serían todo lo artificiales que quieran, el sufrimiento que se ha creado es lo que dice la madre, mi hija está derrumbada, ese es un sufrimiento real. A veces hay quien me dice, bueno, pero es que la inteligencia artificial, estos sistemas de conversación, es que estos no tienen emociones. Tú dices, no,
pero las emociones que te hacen tener a ti, esas son reales. Las de la máquina son artificiales, pero las tuyas son reales. Si yo he conseguido programar la máquina para que en función de tu lenguaje, de tus búsquedas previas, de tus intereses, de tu histórico, la Alexa, el sistema Alexa que yo lo tengo en casa, me lo compré para hacer pruebas y al cabo de poco tiempo ya sabe lo que te gusta. Yo le digo, ponme música para animar la mañana. Ya sabe exactamente en función de mis búsquedas en Spotify qué me tiene que poner. Realmente es impresionante. Yo no sé si al final decide ella, decido yo, o es una cosa mixta. Fijaos en este caso, de 12 a 14 años. Estuve mirando algunos tutoriales sobre cómo crear vídeos de este tipo. Te dicen, no los he probado, que se tardan 7 minutos. Y me lo creo porque el procedimiento lo fui mirando y pensé, pues está bastante bien. Se coge un vídeo de alguien, se le puede poner una capa de texto o se le puede quitar la cabeza, arrastras la cabeza. Es como hemos visto aquí, un juego de niños, solo que no ha sido un juego. Aquí vamos a tener que enfrentar cómo se va a tratar esto, si se va a tratar igual que si fuera un abuso real, posiblemente sí, el sufrimiento es real, se va a generar una fobia en estas niñas y niños, ¿qué efecto va a tener esto sobre estos niños? ¿No? Y a veces dices, oh, bueno, ¿aceptarías que tu niño de 12 años trajera a casa a estos dos niños? ¿No? Va a haber aquí un estigma, va a haber por algo que yo creo que ellos obviamente son inimputables por la ley, obviamente habrá que trabajarlo y mucho, pero obviamente no son conscientes de la gravedad de lo que han hecho. El tema también de la capacidad bueno, ya lo decía, ¿no? De extraer de los temas de derechos de autor. Esto es algo que se está trabajando muchísimo, ¿no? Esto de que, bueno, fijaos lo que pasa, cuando tú ahora buscas información, ya hay el buscador BAR que te dice las fuentes de las cuales tú has extraído la información. Pero yo puedo decir ahora, por ejemplo, hazme un plan de tratamiento de un tema que domine Tony Baena, ¿no? Pues tabaquismo y nuevas tecnologías y demás. Y me lo hace. Y yo voy, imaginaos que lo envío a publicar a un blog mío o en una conferencia del Colegio de Psicólogos. A lo mejor estoy plagiando a Tony Baena y a 2 o 3 colegas más sin darme cuenta, pero al final vamos a tener que regular de alguna manera todo eso. Vamos a tener que insistir como colectivo profesional en que todo esto se tenga en cuenta porque obviamente el trabajo se tiene que pagar. Y lo último ya aquí sería la amenaza, esta gran amenaza de la manipulación. Es algo que es bastante más factible de lo que parece. Mirad, todas las aplicaciones que estamos utilizando, Instagram, WhatsApp y tal, la utilizan millones y millones de personas en el mundo. Eso no es magia, eso es simplemente técnicas de persuasión, eso es simplemente psicología, compañeros y compañeras. Eso no tiene más misterio que ser capaces de utilizar algunos principios de psicología muy facilitos de los que nos enseñaban en primero, el refuerzo intermitente, Skinner, Pavlov, etcétera, etcétera, etcétera. Con poco más se puede llegar a diseñar, modificar las aplicaciones para que realmente enganchen a las personas, ¿eh? Eso y luego una inversión de dinero, de marketing, todo lo que tú quieras. Pero yo siempre digo que haya tantísimos millones de personas que miren más de 200 veces diarias, en algunos estudios se habla ya, el teléfono móvil, eso no es casualidad. Que sea una extensión nuestra y casi de nuestro ser, que nos pongamos nerviosísimos si lo extraviamos, eso es técnicas psicológicas, son técnicas psicológicas que, bueno, que en este caso es una obviedad que le funcionan. Y vamos a ver oportunidades, ya estamos acabamos en positivo. Oportunidades, pues esta idea de poder utilizar este tipo de aplicaciones como copiloto para ayudarnos en las historias clínicas, en las anamnesis. Aquí el Relisten lo vi hace poquito en un documental en televisión española, en la cual pues básicamente la persona, en este caso era una médico, pero podría ser perfectamente una psicóloga, la paciente o el paciente va a su psicóloga, él va hablando con lenguaje natural, diciendo yo me siento muy nervioso cuando voy a tal, siempre me pasa cuando tal, o son los gatos que me dan un miedo que no puedo controlar, y la anamnesis va apareciendo, potencial fobia a los gatos que se manifiesta en esta situación, patatín, patatán. Quiero decir que pueden ser herramientas, ya están en marcha que nos ayuden. Hay empresas, empiezan a haber empresas, Aimentia, que es una empresa que ganó uno de los premios de la UOC, en las cuales están generando herramientas para mejorar el diagnóstico, para recoger más información de los pacientes, para sistematizarlo y para poder ofrecer oportunidades. Yo no tengo interés económico, sí que los conozco, pero no tengo interés económico en ninguna
de ellas, y la posibilidad que ya estamos viendo de incorporar este tipo de herramientas cada vez más potentes, cada vez más mejores, cada vez más personalizadas en la atención que puede estar dando pues un profesional de la salud mental. Ya acabo con esto. ¿Qué podemos hacer? Porque hay una vez Marías, el psicólogo Marías decía, Julián Marías decía, mira, no me expliques solo lo que hay, sino lo que podemos hacer. Pues bueno, algunas de las ideas, ¿no? Pues seguir formándonos, ¿no? El curso que os ha comentado Tony y otras actividades que se pueden ir haciendo. Alfabetizarnos, reconocer nuestro desconocimiento. Nos han formado como psicólogos, no como expertos en inteligencia artificial, pero nos lo estamos encontrando. Seguir trabajando en secciones y grupo, cada uno en su sección y su grupo también, incorporarlo también, siempre bueno, con la ayuda de nuestro grupo de trabajo, pero con la posibilidad también de bajarlo a cada una de las verticales de los ámbitos de la psicología, participar en estas reuniones con las administraciones para plantear estrategias de regulación, para minimizar los efectos negativos, pues si hay que hacer un análisis de, oye, este algoritmo incorpora elementos de engagement o se pasan un poquito y están ya llegando a la manipulación. Bueno, pues hay que formarse en esto y pueden ser, como os decía, nuevos puestos de trabajo. Ya empiezan a haber puestos de trabajo relacionados con estos expertos, le llaman los expertos en Behavioral Insight, Comisión Europea, en la ONU, en todas las grandes organizaciones supranacionales. Publicamos el mes que viene un artículo específico sobre esto. Empiezan a haber unidades de Behavioral Insight. Cada vez se tiene más en cuenta el rol de los psicólogos en conseguir que las personas hagamos aquello que es positivo para nuestra salud y tal, y obviamente el rol que va a tener la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular para personalizar los mensajes, pues va a ser tremendo, ¿no? Más cosas que se pueden hacer, pues promover la investigación sobre aspectos como cuál va a ser la aceptación, ¿no? Pero tenemos las escalas de aceptación de la tecnología, no tenemos escalas todavía de la aceptación de la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde quiero que entre en consulta como paciente? Querré que se me informe siempre de que estoy ante una IA, igual lo marca la ley y me tienen que informar, pero yo creo que aquí necesitamos abrir este melón. Yo sé que es un melón que a veces nos cuesta un poquito, unos a favor, otros en contra, pero lo que necesitamos es promover investigación y tener evidencia. Todas estas nuevas adicciones, psicopatologías conductuales, etcétera, formar parte del uso de determinadas IAs. Por ejemplo, antes os decía, esta especie bueno, esta doble victimización de esta niña, vamos a ver, es que en realidad no han abusado de ti, pero sí, y además sabe que potencialmente nos puede pasar a cualquiera. Yo a veces pienso en todos aquellos que estamos en ámbitos, los profesores, los psicólogos aplicados, no sé, los que hacen peritaciones forenses, cualquier profesional que esté en un entorno en el que pueda haber un conflicto, ¿no? Un conflicto por partes y tal, puede recibir ataques de este tipo. Hemos estado viendo en el ámbito de la sanidad ataques a profesionales de la sanidad. ¿Qué peor ataque que poner tu cara, tu imagen grabada en un vídeo, cogida tu voz con muy pocos segundos de tu voz, pueden sintetizar cualquier cosa? Se ha probado ya y no lo he traído aquí porque realmente yo creo que lo estamos viendo cada día en televisión. Yo creo que eso tenemos que aprender también, pues quizás a poner vacunas psicológicas, a prevenir, a ver cómo se enfocaría, a ver. Realmente no es fácil. Yo sé que tengo más preguntas que respuestas. No os fiéis de nadie en este ámbito que tenga demasiadas respuestas porque está yendo todo demasiado rápido. Y también, por supuesto, actualizar nuestro código deontológico, participar en todo lo que tenga que ver con ética, en aportando nuestra visión como psicólogos. Yo creo que es un camino largo y es un camino que tenemos que recorrer con humildad porque no hay vuelta atrás. Ya estamos en esto y ha venido para quedarse. Vayamos juntos hacia esta idea de una inteligencia aumentada. Una buena psicóloga con una buena inteligencia artificial que le haga de copiloto seguramente podrá ayudar más y mejor a las personas a las que trata y ayuda. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias a ti, Manuel, por esta presentación. Iniciamos pues el turno de preguntas y recordamos a los asistentes que podéis enviarnos vuestras consultas a través del chat, específicamente al Departamento de Formación COP para que las podamos ver y nosotros las leeremos en voz alta. Gracias a todos. Damos unos minutos para que puedan escribir preguntas.
Nos llega una primera consulta, nos comenta una persona: esto que explicas es impresionante y seguro que muy positivo para la profesión, pero también es preocupante. Y pregunta: ¿qué podríamos hacer los psicólogos para no perdernos este tren? Y sobre todo, ¿es imprescindible subirse? ¿Qué ganamos? Gracias. Bueno, sí, yo la verdad es que creo que en el fondo lo he ido contestando, ¿no? Pues tenemos que formarnos, tenemos que ocuparnos, informarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a veces pienso, para que primero a este tren, yo creo que ya nos estamos subiendo, nos han subido en nuestra vida personal, en los algoritmos que, digamos, de alguna manera controlan nuestra vida, nos dan recomendaciones, etcétera, etcétera. Eso también está, esas recomendaciones, esa influencia también se hace sobre las personas a las que atienden los psicólogos, con lo cual eso es algo que ya no viene para atrás, pero no va para atrás. Pero pensando incluso desde un punto de vista también pues bueno, pues de un psicólogo que esté trabajando en su consulta, en su gabinete, en una práctica libre de la profesión, liberal de la profesión, pues yo creo que puede de alguna manera, y yo creo que debe incorporar las aplicaciones que homologadas, validadas, autorizadas, etcétera, etcétera, pues vayan apareciendo. ¿Por qué? Pues porque le puede quitar mucho trabajo en su día a día, a la hora de planificar tratamientos, a la hora de hacer evaluación psicológica, a la hora de dar una atención asíncrona también a pacientes. O sea, vamos a ir poco a poco explorando, buscando evidencia, viendo a ver cómo las personas lo reciben. Hace no mucho tiempo publicamos en Journal Medical Internal Research un trabajo en el que analizábamos cuál era la percepción que tenían los pacientes, los usuarios de las personas, del uso no de la inteligencia artificial, pero sí de las nuevas tecnologías, y era muy positivo. Yo creo que, como todo, si no se engañan las personas, y ahí obviamente no podemos engañar a las personas, los profesionales de la psicología, pues se pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial que permitan, por ejemplo, pues bueno, pues ver cómo sería tu evolución si pues no dejases este hábito. Hay muchas técnicas que se pueden aplicar y que se pueden apoyar sobre la inteligencia aumentada, ¿eh? No quiero dar ejemplos muy concretos porque aquí puede que estemos compañeros de muchos ámbitos, pero obviamente que sí. Yo creo que es algo que nos puede incluso ayudar a mejorar nuestro trabajo. Pongo un ejemplo muy rápido y ya pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que casi tenemos una cierta obligación, me vais a permitir el atrevimiento, deontológica, de intentar incorporar a nuestra práctica profesional, cada uno en su ámbito. Yo estoy ahora en el ámbito de la investigación educativa, hace unos años estuve en el ámbito más aplicado. Lo último y lo mejor, que la evidencia científica diga que es bueno, que es adecuado para ayudar a nuestros pacientes. ¿Os imagináis que una cirujana, yo qué sé, del Hospital de la Vall d'Hebron, pues te operase siguiendo el método que le enseñaron a ella hace 25 años cuando era residente? Pues no, ha ido evolucionando, no sería ni ético seguramente, ¿no? Pues en nuestro caso lo mismo, tenemos que ser capaces de incorporar todo aquello que, obviamente, auspiciado por la deontología, por la evidencia, por los colegios profesionales, pues digan que se ha demostrado que es bueno para las personas con las que trabajamos. Siempre desde la humildad y siempre sabiendo que no todo es bueno para todo el mundo y que en algunos casos la inteligencia artificial también podría generar más problemas que soluciones, pero ahí ya está el juicio profesional de cada uno para saber distinguirlo. Si hay alguna profesión más, hay alguna profesión, no, perdón, pregunta más. Sí, estamos recibiendo más preguntas. Nos indican: gracias por tu presentación. Todos aquí somos psicólogos, pero también algunos formamos a los futuros psicólogos. ¿Qué recomendaciones harías a los jóvenes psicólogos para que incorporen la inteligencia artificial a su práctica diaria? ¿Por dónde deberían empezar? Gracias. Yo básicamente creo que deberían empezar por formarse todo lo posible con toda la información que empieza a estar disponible. Aquí, obviamente, en el ámbito colegial, vamos a generar desde el grupo de trabajo de psicología información, formación y apoyo sobre todo esto. Sería maravilloso que esto de alguna manera, pues yo qué sé, conferencias como esta y de otros compañeros y compañeras que saben tanto o más que yo en todos estos ámbitos, pues formasen parte de la
formasen parte del contenido de los currículums de distintas universidades. Hay universidades, como decía antes, que me consta que ya tienen asignaturas específicas en psicología. En nuestra universidad, en la que más conozco obviamente de cerca, pues la lidera la doctora Beni Gómez, participa el profesor Baena, participé yo en su momento, y son asignaturas que intentan plantear, a veces son asignaturas que intentan plantear dilemas y preguntas también, ¿no? Decir, oye, ¿sería ético esto? ¿Cómo enfocarías este caso? Voy a poner uno para hacernos pensar a todos. Oye, mira, con la inteligencia artificial ahora es muy fácil, ya os digo que se puede hacer en poco tiempo, alguien que tenga esas competencias, que no son tan complicadas, si lo han podido hacer niños de 12 y 14 años, podríamos resucitar a familiares muertos. Podríamos bueno, coger las grabaciones del padre o de la madre o del hijo o de la hija y generar una conversación. Podríamos poner la voz a un asistente de voz y poder mantener conversaciones con nuestro padre o madre fallecido, o nuestro esposo, esposa, etc. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¡Wow! Esto es como para hacer 20 conferencias. En algunos casos pueden ser buenos, pues para facilitar una elaboración del duelo, una despedida. En otros casos puede ser malo porque puede haber un enganche, una obsesión, un no querer separarse, etcétera, etcétera. Se hicieron experimentos en los cuales pues a padres de niños fallecidos se les permitía, en este caso eran a través de avatares en 3D, tiene un nombre de hologramas, perdón, de hologramas, poder abrazarse y tener una interacción. ¿Cómo apagas eso después? ¿Cómo apagas eso después si lo metes en un pendrive en el cajón? Claro, por eso decía yo que van a aparecer nuevos retos a los psicólogos que vamos a tener que resolver con lo que hemos aprendido y con lo que vamos a aprender. A lo mejor tenemos que hacer experimentos para ver qué efecto puede tener esto en las personas. Experimentos con ética, porque no podemos tampoco jugar, ¿no?, a decir, oye, pues algunas cosas no se pueden probar en la realidad de una manera tan fácil como otras, ¿no? Voy a ver qué pasa, ¿no? Y si esta persona pues queda jodida de por vida, pues ya sé que no funciona. No, obviamente no se puede hacer así, pero habrá que investigar cómo está funcionando. Yo les diría a los estudiantes que se formasen, que fueran humildes, que lean todo lo que caiga sobre inteligencia artificial en sus manos. Empiezan a ver materiales como este desarrollado por el Ministerio, pero también en la Generalitat, también Acció, para aquellos que quieran montar una empresa, organizó sesiones sobre inteligencia artificial, que se apunten a todas y que lo consideren parte de nuestra formación como psicólogos también, no solo nuestros modelos. Es fácil acabar en nuestros modelos teóricos de referencia, en las 4 cosas o 1000 que conocemos cada uno. Hay que tener también la humildad de decir, oye, a ver, ¿esto cómo me puede acabar afectando? Para mal, por supuesto, hemos dicho, pero para bien también, ¿no? Yo aquí huyo de los que me dicen o todo malo o todo bueno. Al final, la vida, todos sabemos que hay un equilibrio ahí. No sé si he respondido, si hay alguna... Sí, tenemos más preguntas. Nos comentan también, en tu opinión, ¿el rol del psicólogo actual, tal y como trabajamos hoy, está amenazado? Gracias. Yo, sinceramente, creo que no. Sinceramente, creo que no. Yo creo que va a tardar bastante tiempo. Antes van a haber otras profesiones mucho más amenazadas. Pongo el ejemplo muy claro, los radiólogos. Esto lo dicen siempre los médicos cuando voy a eventos que ellos organizan. Los radiólogos, algunos anatomopatólogos, que digamos no tienen una relación humana cercana, y etcétera. ¿Qué sí que puede pasar, compañeras y compañeros? ¿Qué sí que está pasando ya? Pues que van a aparecer empresas que ofrezcan robots psicólogos de inteligencia artificial, que hablando con ellos va a ser bastante difícil saber si estás hablando con una persona o no. Ahí legislación, ahí lo que os decía, la Comisión Europea dice, tienes que informar que eso no es una conversación real. Es más, con las imágenes, con las fake, las imágenes fake, las imágenes falsas, se va a tener que informar también de que eso es falso. No te pueden intentar colar lo que os enseñaba como anécdota del cuadro de Van Gogh como si eso fuera realmente un cuadro de Van Gogh, sería una estafa, pero quiero decir, habrá que hacer ese esfuerzo normativo y legislativo. Puede aparecer un montón bastante, ¿cómo se llama? Personas que, bueno, usurpaciones profesionales, intrusismo profesional, sí. Porque de verdad, probad ChatGPT y cualquiera de estos, Bart, y probarlo también dentro de 3 o 4 años, que estarán mucho más avanzados que ahora.
realmente pueden dar el pego, si no es alguien avezado en esto, y la tentación puede estar ahí. Por tanto, yo ahí, pues eso, regulación, ética, responsabilidad, pero yo creo que no. Yo lo que sí que creo es que se puede mejorar la atención que prestan los psicólogos si una psicóloga, por ejemplo, tiene su inteligencia artificial. Normalmente, o sea, que le ayuda, ¿no? Su asistente, ¿no? Una especie de secretario que le puede decir, oye, plan de tratamiento, hazme no sé qué, planifícame las visitas, hazme... Todo eso van a ir apareciendo chat GPTs para psicólogos, chat GPTs para médicos, como se llamen, ya empiezan a aparecer. Algo que también es muy importante en las empresas, pueden darse situaciones muy complejas, como por ejemplo, ¿sabéis una de las industrias, pongo industrias porque es un delito, que están floreciendo? Los intentos de hackear a ChatGPT a través del Deep Web para intentar extraer las preguntas, los prompts, las preguntas que hacemos las personas. ¿Os imagináis la gente de estrategia de una empresa que, bueno, pues que estén ahí preguntándole a ChatGPT o al sistema que tengan cosas, estén introduciendo datos confidenciales de la empresa? Algunas empresas ya lo están prohibiendo, están diciendo no vamos a utilizar, y se están, pero claro, están haciendo trampas, no trampas, pero están utilizando sistemas de generación del lenguaje propio, donde pueden cargar toda la información de la empresa en un entorno seguro. Eso, claro, estamos hablando de multinacionales que mueven muchísimos millones. Eso va a ser más difícil en la consulta de cada uno. Con lo cual, es posible que, igual que ya hay plataformas en las que se puede hacer terapia online con seguridad de que la interacción que tengas con alguien no va a acabar pinchada en sabe Dios dónde, ¿no? Sobre todo si fuera una persona famosa o conocida. ¿Os imagináis lo que podría pasar si tú tienes una serie de WhatsApps o te da por hacer la videoconferencia en alguna plataforma no segura? ¿Os imagináis el daño a todos, el daño a la persona, el daño reputacional, etcétera, que se podría dar? Pues yo creo que con el tiempo quizás acabemos teniendo algún tipo de plataforma específica de inteligencia artificial para psicólogos que dé respuestas a nuestras necesidades. Yo lo veo, ya está pasando en muchos sectores, en las verticales que se llaman. ChatGPT es para todos, pero poco a poco hay algunas empresas que decidirán tener el suyo propio. Yo, una buena psicóloga con un buen sistema de inteligencia artificial, pero sin perder el contacto humano y sin perder lo que nos hace diferente. Incluso os diría que en muchos casos el psicólogo es ese espacio un poquito seguro, bueno, un poquito no, es el espacio seguro en el que puedes tener una interacción humana tan deseada en estos tiempos. Yo creo que si se hace bien puede funcionar bien, pero necesitamos mucha investigación, sí. Si En no, al relación final con... son opiniones, perdón. Quería decir que si no, al final son opiniones, que todas son respetables, pero lo que necesitamos son datos y evidencias. Perdón, Sonia, que... No, perdona a mí. En relación con esta pregunta nos ha llegado otra consulta. Nos comentan, gracias por la charla. ¿Podría preguntar cómo cree que será el trabajo del psicólogo clínico de aquí a 5 o 10 años? Gracias. Yo estoy seguro, bueno, estoy seguro, nadie está seguro de esto, pero el psicólogo clínico en estos casos, bueno, si yo me mantengo en una situación, claro, es que aquí lo que voy a decir a lo mejor no va a gustar, pero porque claro, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que hacen falta más psicólogos, más psicólogas en la asistencia primaria, en la asistencia especializada, en los hospitales y en todas partes. Estamos seguros y lo reivindicaremos siempre porque es así. Pero sí que es cierto que es fácil también que el trabajo de los psicólogos clínicos pues pueda verse dedicado también, o sea, que pueda, digamos, atender a más gente con el mismo esfuerzo, para entendernos, con la misma cantidad de personas. Eso es bueno y eso es malo. Pero, por ejemplo, a la hora de hacer promoción de la salud, a la hora de hacer prevención de trastornos, a la hora de hacer determinados tipos de intervenciones, es fácil que pueda supervisar que en algunos casos, igual que existe pues el Big Blue, existen sistemas de hacer terapia online que bueno, que se han publicado que funcionan y que consiguen mejoras y tal, sistemas automatizados de pregunta-respuesta y tal. Estoy seguro que van a aparecer también en el ámbito de la psicología, desarrollado por psicólogos, desarrollado por facultades, por colegios profesionales, etc. Lo mismo de antes, esa herramienta bien utilizada puede ampliar los poderes
del psicólogo. Cuando digo poderes lo digo entre comillas, ¿no? Igual que una calculadora amplía nuestros poderes de cálculo, ¿no? Y obviamente es una herramienta que nosotros utilizamos, ¿no? Pero realmente si tienes una calculadora a nadie se le ocurre ponerse a hacer raíces cuadradas, que por cierto es algo que no sé las veces que la habéis utilizado en vuestra carrera, pero realmente todos nos tocó aprenderla a hacer. Quiero decir con esto que, vuelvo a repetir, yo me imagino a una psicóloga, un psicólogo trabajando en un entorno en el que disponga de estas aplicaciones y le permita, pues, por ejemplo, ir viendo la evolución de los pacientes a través de los datos que los smartwatches o lo que exista en aquel momento, los sensores, etcétera, o los chips, que si, se podrían poner perfectamente ya, lo llevan nuestros perritos, las personas no lo llevamos porque todavía nos generaría mucho ruido que nos pusieran un chip, pero en algunas empresas se intentó para fichar, para salir, para almacenar información, etc. Me imagino la posibilidad de que esa psicóloga, ese psicólogo puedan recibir información sobre la evolución, sobre siempre, repito, consentimiento informado, comités de ética, etc. Pues, por ejemplo, ¿os imagináis lo bueno que sería para un profesional de la psicología que una persona dé su consentimiento, pues oye, para que sea monitorizada? Se está estudiando que una de las cosas que mejor predicen cómo es una persona no es solo el test de personalidad, que si lo tienes, estupendo, el Neopid o cualquiera, el que queráis, sino qué hace esa persona en su día a día, a qué hora se sienta a comer, dónde va, con quién va, qué interacciones tiene, etcétera, etcétera. Todo eso es monitorizable. Se hace ya efectivamente, pero se va a poder hacer a un nivel de precisión que se va a poder permitir ajustar los tratamientos, a alertar cuando, por ejemplo, los patrones imaginaos que tratáis a alguien con un problema de adicción, cuando los patrones de moverse por la ciudad cambien de una manera determinada, a ti te puede avisar. Y luego imaginaos qué pasaría si, mirad, what if que os decía antes, ¿cuántos psicólogos deben haber trabajando en sus consultas de manera autónoma? Muchísimos. Psicólogos que hacen muy buen trabajo, pero ¿os imagináis que pudiéramos, que esos psicólogos con un sistema de inteligencia artificial proporcionado por un auténtico colegio pudieran toda la información que van generando de sus pacientes, de manera, en muchos casos, ya sabéis, unos toman notas, los otros tienen un programa, los otros, toda esa información, por desestructurada que sea en la entrada, ya se está haciendo esto, pudiera ser agregada para identificar patrones, para identificar tipos de terapias, para identificar expresiones verbales, para identificar mil cosas, y fuéramos capaces de saber qué funciona, para quién, de qué manera, cómo y por qué. Y pudiéramos como psicólogos agregar, consentimiento informado, comité de ética siempre, agregar toda esa información. El conocimiento que tendríamos del comportamiento humano sería brutal, como lo es ya el comportamiento del conocimiento humano, del comportamiento humano que tienen estas grandes empresas. ¿Os imagináis que lo pusieran a disposición de los científicos? Se intentó. Harvard, Yale, Stanford hicieron hace ya unos años una carta solicitando que esos datos de vida, datos de dónde vas, cómo te mueves, cuántos amigos tienes, etcétera, etcétera, se pusieran a disposición de los científicos, psicólogos y, por supuesto, de todos los ámbitos. Pues no hubo manera. Eso es datos privados de ellos y se los quedaron ellos. Igual que ahora se ha hecho una carta para intentar que se pare la investigación en inteligencia artificial durante 6 meses, que obviamente no va a pasar, ¿no? Yo me imagino un futuro que, si se hacen bien las cosas, puede ser esperanzador. ¿Por qué no? Tenemos más preguntas. ¿Sí? Otro asistente comenta. Sí. Sí, impresionante. Me parece un tema súper interesante. ¿Dónde podemos seguir formándonos en este tema? ¿Podría recomendarnos cursos, congresos o libros? Gracias. Sí, bueno, básicamente, estando nosotros en nuestro colegio, con Tony Baén aquí como el coordinador de nuestro grupo de trabajo, yo diría que en el curso que vamos a hacer estos días, los días 15, 22 y 29 de noviembre, vamos a trabajar esto. En siguientes jornadas y espacios trabajaremos también. Incluso yo diría que es muy importante trabajar también en inteligencia artificial, en identificar las cosas que no sabemos. Es decir, en aquellas situaciones que se pueden dar, que ni siquiera nos imaginamos ahora que se puedan dar, ¿no? Como hacedme, o sea, pensad en esto que ha pasado ahora con estos niños de 12, 14 años que han generado una imagen de una niña y tal. Esto hace 10 años
no podíamos ni pensar que algo así pudiera darse. No podemos pensar en otras cosas, ¿no? En una foto subida no sé dónde, pero en esto, algo así, y quien dice eso dice, pues, ponerte cometiendo un delito, ponerte cometiendo, teniendo cualquier barbaridad de la peor que se os pueda ocurrir. Os aseguro que pasará, porque hay gente mala y va a pasar, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que formar pues, en grupos como este, en las propias secciones profesionales, con las cuales también obviamente colaboramos con Tony, con todos los compañeros del grupo de trabajo. Empiezan a haber algunos congresos, como congresos más específicos que van a ir surgiendo. Creo que también se deberían generar ya congresos de inteligencia artificial y psicología. No hay todavía libros, pero bueno, estamos en ello intentando poner un poco en orden todas estas ideas, que yo conozca, por supuesto, tantos libros pero yo creo que todavía estamos en un periodo muy inicial de esto, pero no dejemos que pase mucho tiempo, porque de verdad que esta charla que os estoy dando hoy, el mes que viene será vieja posiblemente. Con lo cual es intentar mantenerse formado, informado y luego cada uno aprovecharlo en su ámbito específico. Y sobre todo probad mucho, porque es así como se te ocurren las ideas. Jugar con el BART, jugar con el ChatGPT, jugar con la generación de imágenes y ya veréis. Y plantearos mucho la idea del what if, ¿no? Pero de momento ya digo, las actividades del grupo, el curso, y también os ayudaría mucho si nos contestáis la encuesta que bueno, ha lanzado el colegio sobre todos estos temas, porque necesitamos poner un poquito en cómo estamos de nivel para identificar cuáles son las necesidades formativas y poder modestamente, junto a otros compañeros, ayudar a que se lleven a cabo. A cubrir las necesidades, quiero decir. Muchas gracias. No tenemos más preguntas. Sí que estamos recibiendo también muchos mensajes de felicitación por la conferencia. Muchas gracias, a vuestro servicio. Y nos acaba de llegar otra pregunta. Un momento, por favor. Sí. Nos comentan, ¿hay algún estudio que se haya hecho donde se introduzca la inteligencia artificial en consultas psicológicas como copiloto que ha comentado? ¿Cuáles son los resultados? Gracias. Todavía que yo conozca, la inteligencia general, perdón, estas inteligencias fuertes ya, ChatGPT y demás, todavía que yo sepa como copiloto aquello de no, porque estaría, por ejemplo, diríamos, vamos a ver, ¿cuál sería la variable dependiente? La satisfacción del paciente, los resultados de salud del paciente, si esa persona que tenía una fobia la deja de tener en más porcentaje, si el tratamiento lo da a un psicólogo que tiene un GPT que le va informando de organízame las sesiones. Es que además, si lo probáis, veréis, te dice sesión 1 haría esto, sesión 2 haría esto, sesión 3. Luego, obviamente, tú eres el que tiene que tener el criterio para decir, no, esto no va así o esto no lo quiero así. Pero lo acierta bastante porque lo que hace es coger información de todos los manuales y de todos los materiales que, por ejemplo, están pues, en Google, ¿no? Que son muchísimos. Con lo cual, lo acierta bastante. No hay, que yo sepa, estudios a este nivel, con este nivel de precisión, pero sí que, por ejemplo, en el ámbito de la medicina y en el ámbito sobre todo en el ámbito de la medicina, invito a que estos estudios se lleven a cabo también en nuestro ámbito, se han hecho estudios en los cuales algunos pacientes que plantean una serie de preguntas, se le dan la respuesta que da el médico, la doctora real, y la respuesta que da el ChatGPT. Cuando se valora nivel de percepción de que me ha resuelto la duda, nivel de agradabilidad del médico, nivel de tal, gana el ChatGPT. Es decir, eso está demostrado, ¿eh? O sea, se han hecho este tipo de estudios. Todavía son muy rudimentarios, todavía no llegan al matiz, son casi exploratorios, pero realmente, bueno, haced una cosa, probadlo luego, cuando daros de alta en ChatGPT, solo con una dirección de correo electrónico, una contraseña, y decirle que estáis sufriendo, que tenéis tal, y ya veréis la calidez con la que os va a tratar. Está diseñado para que sea así, está diseñado incluso, yo a veces le digo, oye, hazme una tabla comparándome el modelo de tal con el modelo de tal, ¡pam!, me hace la tabla y le digo, no me gusta la tabla tal, y obviamente, comillas, no se enfada nunca, y a veces tú eres el que te sientes, y hay quien le pide al ChatGPT las cosas por favor, dices, es como si le estás pidiendo a una calculadora que te haga la ecuación por favor, ¿no? No,
puñetera calculadora, con perdón de la expresión, que por favor ni que le eches, hazme pues hay gente, por favor, y tiene ese tipo de interacción, esa humanización de las herramientas, con lo cual se nos ha abierto un melón tremendo, pero ya os digo, no se enfada nunca si no te gusta cómo te... Oye, ponme un listado de las referencias bibliográficas que has utilizado, ponme otra columna en la tabla donde aparezca el año, ponme, y le vas haciendo... En fin, eso cualquier persona que trabajase contigo en tu equipo te mandaría a hacer puñetas quizás a la 10ª vez. Diría, hombre, Manolo, ya está, hombre, pesado, ya te lo he hecho de 20 maneras distintas. A ver si te aclara lo que quieres. Pero el ChatGPT no te lo hará eso. Y cuando se hacen estudios comparando respuesta médica con respuesta del ChatGPT y a ciegas se le dice a la gente, valórala, me gusta, me ha resuelto la duda, parece que sabe mucho del tema, me siento escuchado, me siento atendido, me siento la humanización de la sanidad, me siento tratado como una persona, bla, 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 pues los resultados indican que el ChatGPT obtiene muy buenos resultados. Ahí lo dejo, es algo que, bueno, a lo mejor pasa en un contexto de la medicina con una presión asistencial brutal, bla, bla, bla. Pero bueno, eso va a pasar. Gracias, no tenemos más preguntas. Un segundo, que nos acaba de llegar una. Sí. Además, qué ordenados, las vamos a... Sí. Sí, bueno, és en català. Nos comenten, felicitats per la xerrada, molt interessant. La meva pregunta va referida a que no sabem el que hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial i si hem de tenir en compte el possible biaix que tingui i la validesa científica, és a dir, a on va buscar la seva informació. Gràcies. Absolutament. Aquesta la contesto en català perquè ja entenc que la conferència una part acabat. Mireu, ho explicaré amb un exemple. Quan vosaltres aneu a buscar a Google informació sobre qualsevol cosa, veureu que us surt contingut patrocinat. Proveu-lo al ChatGPT. No et diu d'on ho treu. De fet, un dels problemes que n'hi ha amb el ChatGPT i algunes denúncies que s'estan produint, per exemple, en el cas dels guionistes de Hollywood, és que en molts casos el que està fent és agafar guions i agafar material, quan dic guions dic històries clíniques, casos que tu hagis publicat en obert, entrades de blog de psicologia, sabeu que els psicòlegs fan blogs i fan... Agafar tota aquesta informació, li dona una volta, la posa en ordre i te la presenta d'una manera estructurada. No sabem d'on ve, no tenim ni idea. Tu pots dir, hòstia, jo crec que m'ha plagiat. Segurament no t'ha plagiat directament, no ha agafat directament. Què sí que està començant a haver-hi ja? Doncs aplicacions com el ChatGPT, crec que és l'Edge. Toni, si vols corregir-me, el de l'aplicació de Microsoft no és l'Edge, es pot mirar amb el navegador Edge, però té un altre nom. La qüestió és que en algunes aplicacions tipus GPT ja et diu quina és la font. Et diu, mira, això està tret d'aquí. Llavors tu ho pots, si estàs escrivint, ho pots citar, no? Clar, aquí no sabem què passarà, però també us dic, el món acadèmic no ens refiem perquè s'han donat casos de profes que han anat amb el ChatGPT amb un altre, o sigui, agafen un tros i diuen, hòstia, els alumnos me han copiat. Se'n van del ChatGPT i ho passen amb un programa que li pregunten, és una altra intel·ligència artificial, i li pregunten, escolta'm, això és plagi? I diu, sí, con un 70% sí. Hòstia, i dius, tenim un problema. Això va passar en una universitat dels Estats Units. Llavors, els alumnes suspesos van agafar la tesi doctoral del profe d'anys abans i la van posar al GPT i també els deia que sí, que això segurament s'havia fet amb intel·ligència artificial. Encara n'hi ha una mena de guerra entre uns motors i d'altres, no? Amb la qual cosa difícilment tindrem informació. I el que us deia abans, la protecció de dades. No fiqueu dades reals de res dels vostres negocis. Jo treballo en un centre tal, tengo interès en ampliar tal, no sé què, no sé quanto, perquè és probable que comenci a arribar publicitat molt directa, quan no directa. O sigui,
no s'hauria de donar informació confidencial, ni com a psicòlegs ni a cap àmbit, perquè si no podem tenir un problema greu. No sabem què hi ha al darrere. No sabem... Us en recordeu de quan ens ensenyaven la caixa negra, no? La idea aquesta de què hi ha dentro en el black box? Doncs és exactament el mateix. No sabem què passa allà dintre. És una de les coses que també s'estan demanant, la possibilitat de que tots els algoritmes aquests que s'utilitzin d'alguna manera estiguin auditats, que s'hagin d'explicar com funciona. Però passa una cosa brutal en tot això. És un exemple que jo crec que, mireu, una evolució de la intel·ligència artificial ha estat el deep learning, que ja és la idea de que ja és el raonament, sempre utilitzo les cometes, no? De l'ordinador està basat en estructures molt similars a los circuitos neuronales. Abans, com estava el machine learning, que era la idea de tu aportes dades, entrenes al sistema, li ensenyes moltes fotos de gats. Llavors li ensenyes un altre i li preguntes, això és un gat o un gos? I el sistema ha après, quan més fotos de gats, més diferents, més posicions, més probabilitat de que et digui que és correctament que és un gat. Però el deep learning, això d'ensenyar el sistema és com funcionaven els programes d'escacs antics. Tu els donaves informació, jugada tal, jugada qual, si hace esto, hace esto, si hace esto, hace esto. I al final, ostres, però el deep learning ja no. El deep learning ja no se sap com s'arriba a les conclusions que dona, i això és el que li va guanyar al Kasparov, que és que no se sap exactament quin és el procés que segueix la màquina. I ara n'hi ha una nova disciplina, que és que això et pot ajudar a permetre, amb això s'han desenvolupat fins i tot antibiòtics, que es feien de la manera clàssica, mira, yo te doy el bicho que quiero matar y todos los antibióticos, y tú búscame la combinación de las moléculas y dame uno que tenga probabilidades de matarlo. L'opció del deep learning és que feia una combinació, igual que als escacs, feia una jugada que cap ment humana podria ni plantejar-se mai. Això significa que ara, per exemple, s'estudia molt als escacs com les jugades que es fan amb deep learning en intel·ligència artificial per intentar aprendre els humans, és a l'inrevés, no? Perquè arriba a fer coses que mai podrien fer i, sobretot, no està clar com ha donat aquesta resposta. Això també passa molt amb el tema, pot passar amb els temes dels esbiaixos i pot passar... Com ha arribat a aquesta conclusió a la màquina? Haurien de ser capaços de tenir un feedback que et digués, mira, he llegado por esto, por esto, por esto, por esto, però possiblement no la entendríem. Això ho llegia aquesta setmana passada i a mi m'esgarrifava bastant, però dius, bueno, no és la superintel·ligència que dèiem, però està aquí, no? Amb la qual cosa, per això, molta humilitat i bueno, jo crec que no legislar-ho tot, però bueno, molt de sentit comú, molta regulació i molta formació per part nostra, perquè ja dic que als escacs es va produir aquest fenomen que va ser el que li va generar al Kasparov, doncs bueno, ningú podia imaginar-se que fent una jugada absolutament boja, fins i tot cap mestre d'escacs s'hauria mogut com va moure la màquina, va guanyar la partida. Com s'ho va fer? Encara s'ho estan estudiant. No el Deep Blue, que ja ho han superat fa 25 anys, però les situacions que es donen ara. Com ha arribat la màquina, com va arribar la màquina fa uns anys a desenvolupar el tema d'un antibiòtic que fos capaç de tenir una potència de matar bactèries molt millor de la que a ningú, cap humà fent tot tipus de barreja se li havia ocorregut? La dovomicina, no me recordo el nom correctament, però a mi em va impressionar molt. I ara estan estudiant, a veure si estudiant això poden pensar en noves maneres, com un efecte de retroalimentació contínua, en noves maneres de repensar com s'han de dissenyar els antibiòtics. Això al camp de la biomedicina. Ja et dic, és apassionant, meravellós, una mica esgarrifant de vegades, però bueno, és el mundo que vamos, amb la qual cosa, actitud positiva, no ens queda una altra. Le damos unos segundos más por si alguien quiere hacernos llegar a alguna otra pregunta.
Nos han Toni, llegado, sí, sí. sí, ha arribat alguna més? Anava a dir a Toni No, si... bueno, que Sí, han ja arribat més després... felicitacions per la conferència. moltes gràcies, companys, a la vostra disposició. Sí, jo, aprofitant això que si arriba alguna pregunta i si no, una mica com tancament, això que s'ha anat una mica a l'ambient de què passarà amb la intel·ligència artificial i la professió, penseu que la intel·ligència artificial està dirigida a enganyar. És a dir, enganyar la veu, enganyar de qui ha fet el que quadra, enganyar i volen enganyar de qui hi ha darrere d'aquest, si això és un professional o no és un professional. En canvi, el que hem estat dient i el que el Manolo ha estat tota l'estona dient és que una mica la intel·ligència artificial i qualsevol aplicació o qualsevol tecnologia com la pròtesis que pot tenir un professional de la psicologia per fer millor la seva tasca. Clar, però per fer això necessitem investigar nosaltres sobre com incorporar-lo i necessitem formar-nos per poder treure el que diu el Manolo. No? Si muntem una màquina que fa escacs i troba coses que no t'haguessis plantejat tu i tornes enrere, al final aprens coses noves. Però per fer-lo hem d'estar formats, hem d'estar alerta i hem d'estudiar-lo, perquè si no al final, torno a dir, el que busca la intel·ligència artificial és enganyar-nos. M'ha encantat una frase que has dit, Manolo, que has dit, potser està hablando con un cacharro. ¿Vale? O sigui, això pot sonar-te com... Tu pots dir això ara, però potser d'aquí 5 anys serà no. impossible que ho notis. El cacharro serà tan bueno, serà tan potent, que dir-li cacharro serà un insult. Sí, sí. Perquè ara estem a l'època del cacharro, però d'aquí poc el cacharro diràs, si sap més que jo, si és més intel·ligent que jo, si és no sé què, vale, pues jo vull aprofitar-me perquè tinc unes característiques que ell no té. Mira, Toni, aquí, primer lo del cacharro, sí, òbviament és així, però si algú té interès que busqui a intel·ligència artificial com a Radiotelevisió Espanyola, va sortir en un telediari i sortia la voz que molts d'aquí l'hem conegut, del Lorenzo Milá. Lorenzo Milá parlant de los patios de Córdoba, los patios de Córdoba que durante muchos años, tal, y tú decías, ¿qué narices hace este hombre hablando de los patios de Córdoba? Es que no era él, pero era su voz, y te aseguro que no era una voz robótica, una voz con inflexiones, y se pueden dar situaciones de que, bueno, usurper la voz y para generar delitos, para amenazas, te puede llamar tu padre muerto, alguien haya generado esa voz y te intente hacer daño. Claro, aquí como psicólogos vamos a tener el reto de cómo vamos a ayudar a las personas a vacunarnos psicológicamente contra esto. Yuval Harari, y acabo quizás con uno de los grandes pensadores, un historiador, no sé si filósofo también, creo que sí, que es Homo Deus, etcétera, etcétera. Se entrevistó también con el presidente del gobierno, parece que cada vez que hay algo gordo van a ver al presidente del gobierno, con varios políticos en todo el mundo, hizo una gira, supongo que estará a punto de publicar un nuevo libro sobre este tema, ¿no? Y decía, miren ustedes, uno de los problemas que vamos a tener es que la realidad va a quedar hackeada. Es que no vamos a saber lo que es verdad y lo que es mentira. Vamos a ver vídeos en Instagram, vídeos en TikTok, vídeos en la red que aparezca dentro de X tiempo. Vamos a ver eso y no voy a saber si quien me está hablando es real, si no es real, si está grabado, si no está grabado, no vamos a saber nada. ¿A partir de cuántos filtros te conviertes en otra cosa? ¿No? Eso que a veces se hace esa broma con el Instagram. No vamos a saber nada de esto. ¿Cómo podemos preparar como psicólogos a la sociedad? ¿Cómo podemos contribuir? No nosotros solo, esto es algo de toda la sociedad. ¿Qué podemos hacer como psicólogos para ayudar a la sociedad a enfrentarse a una situación en la cual vamos a ser muy manipulables? Nos pueden manipular políticamente, nos pueden hacer creer cosas, aquello de si no lo veo me lo creo, pero es que lo vas a ver, te lo vas a creer y a lo mejor tampoco es real. Ahora todavía es verdad que cuando tú ves un deepfake, que ves al Putin explicando no sé qué o al Obama diciendo no sé cuántos, esos vídeos ya corren en todas partes, sí que es verdad que todavía hay algo ahí que tú ves que es el cuello quizás, pero eso es un tema técnico que se va a solucionar. En 3 o 4 años será imposible darse cuenta. Con lo cual, ojo, que nos puede generar situaciones muy positivas también, ¿no? Porque ¿os imagináis que el que sea psicoanalista tuviera a Freud dándole clases y pudieras interactuar con él, porque le han cargado todos los libros de Freud, tienes todas las imágenes de Freud en 3D y puedes tener una interacción y te puede supervisar tus casos, por poner un ejemplo extremo, o Skinner o tal, o cualquiera, ¿no? Cualquier profesional de referencia para nosotros. Eso técnicamente no tiene ningún problema, casi que ya hay canciones generadas
de unos artistas cantando con el estilo de otro, que cuando tú... Canciones de nuevos grupos que han aparecido, o sea, de grupos viejos que no han sacado disco y los piratas les han sacado el disco para hacerlo crecer y no son ellos. Pero tú cuando los oyes, madre mía, tienes que ser muy experto en la música de lo que sea, de U2, de los Beatles, de lo que sea, ¿no? Entonces ahí sí que nos vamos a enfrentar a una situación que va a tener sus correlatos psicológicos, obviamente. Nos pueden mover a todos muchas cosas, ¿no? Con lo cual, nada, es formarse todo lo que podamos, ser sensibles a esto y pensar que, bueno, esta es otra de las cosas a las que nos tendremos que enfrentar en nuestras vidas. Intentemos que sea para bien. Muchas gracias. No tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Si os parece bien, entonces daríamos por cerrada la sesión, pero antes os cedo la palabra por si queréis añadir alguna palabra de cierre. No, Yo simplemente, sí, Manolo, tú mismo, sí, 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 sí. yo antes de darte la palabra, tú como coordinador del grupo, agradecer nuevamente a ti, apreciado compañero Tony, a nuestro decano, a Sonia, a Yolanda, todos los que han hecho posible que estemos aquí, a todo el grupo de trabajo y por supuesto a todo el resto de compañeros de otros grupos y secciones. Nada, que quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias por la oportunidad y me tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa. Muchas gracias. Pues vamos, como si fueras el ChatGPT, yo iba a decir exactamente lo mismo en este sentido y sobre todo que una de las cosas que realmente como grupo nos encanta es que cada vez que hacemos alguna actividad o comentamos, se ve que hay interés, se ve que no es un problema de desinterés o de que la gente no sepa que esto es importante, sino muchas veces es de desconocimiento y esto es una de las funciones que tenemos como grupo y vamos, con sesiones como las de hoy realmente cubriremos este hueco con nota. O sea que muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Repetiremos temas diferentes, no únicamente inteligencia artificial, gamificación, etcétera, ¿no? El uso de aplicaciones, todo desde el punto de vista, como hemos comentado, basado en la evidencia, en la investigación, en lo que conocemos hasta el momento, lo que está por llegar, y realmente es un reto muy interesante al cual nos toca como colectivo profesional pues coger, digamos, los límites y conocerlo al máximo. Así que muchísimas gracias por haber venido. Y obviamente, lo repito, Manolo, muchísimas gracias por tu brillantísima presentación, como siempre. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Manuel y Antoni, por esta conferencia y a los asistentes por vuestra participación. Buenas noches y os esperamos en las próximas actividades del COP. Gracias. Buenas noches. Vaya muy bien.